Mi esposo me abandonó en nuestra luna de miel por irse con su amante. Al día siguiente mi suegra me llamó y me dijo, no sabes satisfacer a mi hijo, ahora te aguantas, pero ella palideció al enterarse lo que le hice a su querido hijito. Laura y Darío, una pareja aparentemente perfecta, disfrutaban de su luna de miel en un lujoso resort frente al mar. El sol se reflejaba en las aguas cristalinas, y la brisa cálida acariciaba suavemente sus rostros mientras caminaban por la orilla. Laura, radiante de felicidad, sentía que estaba viviendo un sueño. Desde pequeña había soñado con este momento, casarse con el hombre que amaba y compartir una vida juntos llena de promesas y aventuras. Darío, por otro lado, aunque sonreía y tomaba su mano con ternura, mantenía una sombra en sus ojos, una inquietud que Laura no lograba descifrar. Sus besos eran dulces, pero fugaces, y sus abrazos no tenían la calidez que solían tener. Laura, cegada por el amor, ignoraba las señales que se le presentaban, atribuyendo su comportamiento a los nervios post-boda. Esa noche, decidieron cenar en un restaurante exclusivo dentro del resort. La mesa estaba iluminada por velas, y el suave murmullo de las olas acompañaba la música en vivo. Laura lo miraba con adoración, pensando en lo afortunada que era. Pero Darío estaba distraído, revisando su teléfono con una frecuencia que Laura nunca había visto en él. Cada vez que el dispositivo vibraba, sus ojos se llenaban de una emoción que no mostraba hacia ella. ¿Todo bien, amor?, preguntó Laura, tratando de sonar despreocupada. Sí, cariño, solo trabajo, respondió Darío, esbozando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cambió rápidamente de tema, tratando de evitar cualquier conversación que profundizara en su inquietud. La cena continuó, pero el ambiente se había vuelto tenso. Laura intentó ignorar la sensación de incomodidad que comenzaba a instalarse en su corazón. Trató de disfrutar de la comida, de los detalles románticos, pero había algo en la actitud de Darío que la ponía nerviosa. Esa noche, al regresar a su suite, Darío recibió una llamada. «Es del trabajo, debo atender esto», dijo mientras salía apresuradamente al balcón, cerrando la puerta detrás de él. Laura se quedó en la habitación, su corazón latiendo con fuerza. Se acercó a la puerta para escuchar, algo que jamás había hecho antes. Su intuición, aquella que había ignorado toda la noche, la empujaba a buscar respuestas. Desde el balcón, escuchó la voz de Darío, pero no podía distinguir lo que decía. Su tono, sin embargo, era urgente, ansioso. La llamada se prolongó más de lo esperado, y Laura, sintiendo un nudo en la garganta, decidió vestirse y salir a dar un paseo, esperando que el aire fresco la calmara. Al salir de la habitación, vio a Darío entrar a la suya, un poco agitado. «¿Vas a salir?», preguntó, sorprendido. «Sí, quiero caminar un poco». «¿Vienes?», respondió ella, esperando que él aceptara. Pero Darío, mirando su teléfono nuevamente, negó con la cabeza. «Mejor te alcanzo luego». «Solo necesito un momento para terminar esto», respondió con un tono que intentaba ser casual, pero que escondía algo más. Laura asintió, forzando una sonrisa antes de dirigirse hacia el lobby del hotel. Mientras caminaba, su mente no dejaba de darle vueltas a la llamada. ¿Por qué Darío estaba tan distante? ¿Por qué esa necesidad de mantener todo en secreto? Su instinto le decía que algo no estaba bien, pero su corazón no quería aceptar lo que su mente empezaba a sospechar. Decidió caminar hacia la playa, el lugar que siempre la había calmado. La luna reflejada en el mar ofrecía un espectáculo hermoso, pero Laura no podía disfrutarlo. Se sentó en la arena, dejando que la brisa nocturna acariciara su rostro. Cerró los ojos, tratando de recuperar la calma, pero una voz a lo lejos la sacó de su trance. Era la voz de Darío, llamando a alguien. Laura se levantó, siguiendo el sonido con pasos lentos, su corazón acelerado. A medida que se acercaba, las voces se volvían más claras. Se escondió detrás de unos arbustos, lo suficiente cerca para escuchar pero fuera de la vista. «Lo sé, Valeria, lo sé. Estoy aquí contigo, y no pienso volver a ella», dijo Darío con un tono de desesperación. Laura sintió como el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Valeria. Su mejor amiga, la mujer que había sido su confidente durante toda su vida, la misma que había estado a su lado en los momentos más difíciles. No podía creer lo que estaba escuchando. «Pero, ¿qué vamos a hacer?». «Laura no lo merece», respondió Valeria, aunque su voz no mostraba ningún rastro de arrepentimiento. «Ya lo hemos hablado, lo que importa es lo que sentimos tú y yo».
Laura. Laura es fuerte, lo superará, respondió Darío, su tono ahora más frío, más distante. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Laura, pero se obligó a mantener la compostura. Se negaba a ser la mujer débil que simplemente se desploma ante una traición. Dio un paso atrás, alejándose en silencio, dejando a Darío y Valeria en su mundo de mentiras y promesas rotas. Volvió al hotel, su mente un torbellino de emociones. Todo lo que había creído, todo en lo que había confiado, se había desvanecido en un instante. Pero no se permitiría caer. Sabía que debía pensar con claridad, planificar su próximo paso. Cuando Darío regresó a la suite, encontró a Laura ya en la cama, fingiendo dormir. Él se acercó y, con un gesto mecánico, la besó en la frente. «Te amo, Laura», murmuró, pero sus palabras ahora sonaban vacías, sin alma. A la mañana siguiente, Laura se levantó temprano, antes de que Darío despertara. Su mente había trabajado durante toda la noche, y ahora tenía un plan. Empacó sus cosas en silencio, dejó una nota en la mesita de noche y salió de la habitación sin mirar atrás. La nota decía simplemente: «Sé todo. No te preocupes, no haré una escena. Solo no me busques». El viaje de regreso fue largo, pero Laura lo aprovechó para pensar. Había tomado la decisión de enfrentar esta situación a su manera, sin lágrimas, sin escenas. Quería ser fría y calculadora, porque sabía que era la única manera de ganar este juego en el que había sido forzada a participar. Cuando llegó a casa, el primer mensaje que recibió fue de Isabel, su suegra. Laura sintió una punzada en el pecho al ver el nombre en la pantalla, pero decidió contestar. «Laura. Espero que ya estés en casa. Necesitamos hablar», dijo Isabel con su tono habitual de superioridad. «Estoy aquí, Isabel». «¿Qué necesitas?», respondió Laura, manteniendo su voz neutral. «Necesito que entiendas algo, querida. Lo que ha pasado entre Darío y esa mujer es culpa tuya. No supiste cómo mantener a mi hijo a tu lado. No supiste satisfacerlo», dijo Isabel con crueldad, como si estuviera disfrutando de cada palabra. Laura sintió que la rabia se encendía dentro de ella, pero la mantuvo bajo control. «¿Eso crees, Isabel? Pues quédate con ese pensamiento. Porque tu querido hijo ya no será problema mío. Ahora es tu turno de lidiar con las consecuencias», respondió Laura, con una calma que solo enmascaraba su ira. Isabel se quedó en silencio, quizá sorprendida por la respuesta de Laura. Pero antes de que pudiera decir algo más, Laura colgó la llamada. Sabía que Isabel no la dejaría en paz, pero estaba lista para lo que viniera. Más tarde ese día, Laura decidió que necesitaba a alguien en quien confiar. Alguien que no estuviera involucrado en este caos. Pensó en Mateo, un viejo amigo de la universidad. Mateo siempre había sido un hombre confiable, un abogado con una reputación impecable y un corazón noble. Se dirigió a su oficina, sabiendo que él sería su mejor aliado en lo que estaba por venir. Al llegar, Mateo la recibió con una sonrisa cálida, pero su expresión cambió rápidamente al ver la tristeza en los ojos de Laura. «Laura, ¿qué ha pasado?», preguntó, su voz llena de preocupación. Laura se sentó frente a él, sintiendo que por primera vez en días podía respirar. «Mateo, necesito tu ayuda. Pero más que nada, necesito justicia», dijo, y por primera vez desde que todo esto comenzó, sintió que estaba recuperando el control. Mateo le escuchó en silencio mientras ella le contaba todo, desde la traición de Darío hasta la llamada de Isabel. Cuando terminó, Mateo se levantó y se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. «No te preocupes, Laura. Vamos a hacer que paguen. Y lo haremos de manera que nunca lo olviden», prometió con firmeza. Laura lo miró a los ojos y asintió. Sabía que el camino que estaba a punto de recorrer no sería fácil, pero ya no estaba sola. Con Mateo a su lado, estaba lista para enfrentar a Darío, Isabel, y cualquiera que se interpusiera en su camino. El juego había comenzado, y esta vez, Laura no pensaba perder. Laura se despertó temprano, pero esta vez, no había lágrimas ni confusión. Solo una determinación fría y calculada. La traición que había sufrido en su luna de miel no solo le había roto el corazón, también había encendido una llama de venganza que no podía apagar. Mateo, su aliado inesperado, estaba con ella en cada paso, ayudándola a navegar por el oscuro laberinto de mentiras y manipulaciones que rodeaban a Darío e Isabel.
Mateo había comenzado a investigar los antecedentes de Valeria y Darío desde que Laura le contó todo. Lo que descubrió fue más perturbador de lo que ambos imaginaban. Valeria no solo había sido la amante de Darío, sino que también estaba profundamente implicada en una serie de fraudes financieros que implicaban a la empresa familiar de Darío, un negocio que Isabel controlaba con mano de hierro. La situación era más peligrosa de lo que Laura había previsto, y ahora sabía que no podía confiar en nadie, excepto en Mateo. En su oficina, Mateo desparramó los documentos que había conseguido sobre la mesa frente a Laura. «Mira esto», dijo, señalando un informe detallado. Valeria y Darío están involucrados en un desfalco masivo. Han estado desviando fondos de la empresa durante meses. Isabel lo sabe, pero ha estado encubriendo todo para proteger la reputación de la familia. Laura sintió un nudo en el estómago. ¿Así que todo esto era parte de un plan para destruirme y quedarse con todo? Mateo asintió. Pero hay algo más. Isabel no solo lo sabe, parece que fue ella quien lo planeó desde el principio. Quería que Darío se comprometiera con Valeria para asegurarse de que ella controlara todo, incluso a su propio hijo. La revelación golpeó a Laura como una ola helada. Isabel, la mujer que siempre había fingido ser una suegra tradicional y preocupada, era en realidad una manipuladora que había orquestado la destrucción de su matrimonio. Pero Laura no estaba dispuesta a dejar que Isabel se saliera con la suya. No permitiré que esto continúe. Vamos a destapar toda la verdad. Mientras Mateo continuaba investigando, Laura se preparaba para confrontar a Valeria. La tensión crecía con cada paso que daba hacia la mansión de los padres de Darío, donde sabía que Valeria estaría. El plan era simple, enfrentarla con las pruebas que Mateo había reunido y obtener una confesión que pudiera usar contra ella y, por extensión, contra Isabel. Al llegar, Valeria la recibió con una sonrisa falsa, fingiendo sorpresa por su visita. «Laura, no esperaba verte tan pronto». «¿Qué te trae por aquí?», dijo con una voz melosa que Laura encontraba repulsiva. «Vine a hablar contigo, Valeria». «Hay cosas que necesitamos aclarar», respondió Laura, con un tono que no dejaba lugar a objeciones. Valeria la invitó a pasar, pero Laura se negó a entrar en la casa. Quería que todo se hiciera a la luz del día, sin sombras donde ocultarse. «Aquí está bien», dijo. «No tomará mucho tiempo». Laura sacó los documentos que Mateo había preparado y los colocó frente a Valeria. «¿Sabes qué es esto, verdad?» Valeria tomó los papeles, tratando de mantener su expresión imperturbable, pero sus ojos la traicionaron. «No sé de qué hablas, Laura», mintió, aunque su voz tembló ligeramente. «Claro que lo sabes. Es la prueba de todos los desfalcos que tú y Darío han estado haciendo. Todo esto bajo las órdenes de Isabel». «¿Cuánto tiempo creíste que podrías mantener esto en secreto?», dijo Laura, su voz firme y llena de autoridad. Valeria respiró hondo, tratando de recuperar el control. «No sabes de lo que hablas, Laura. Isabel nunca haría algo así. Todo lo que estás viendo es una distorsión de la realidad. Te estás dejando llevar por tu dolor». ¿Dolor? «No es dolor lo que siento, Valeria. Es claridad. Es la realización de que he estado rodeada de serpientes todo este tiempo. ¿Y sabes qué? No estoy dispuesta a quedarme de brazos cruzados mientras destruyen todo lo que alguna vez quise», respondió Laura, con una frialdad que hizo que Valeria retrocediera un paso. Valeria finalmente mostró su verdadera cara. «¿Y qué vas a hacer, Laura? ¿Publicar todo esto?» «Si lo haces, destruirás no solo a Darío, sino a ti misma. Nadie te creerá. Todo el mundo pensará que es solo el arrebato de una esposa despechada», dijo, con una sonrisa venenosa. Laura sostuvo su mirada, sin dejarse intimidar. «Eso es lo que tú crees. Pero la verdad siempre sale a la luz, Valeria. Y cuando lo haga, no habrá lugar donde esconderse. Ni para ti, ni para Isabel». La tensión entre ambas mujeres era palpable, una batalla silenciosa donde cada una evaluaba sus siguientes movimientos. Valeria, incapaz de mantener la calma, dejó caer la máscara. «Siempre fuiste la favorita. La buena. La que lo tenía todo. Pero, ¿sabes qué? Darío nunca te amó. Estaba conmigo mucho antes de que te casaras con él. Siempre fui yo, Laura. Y siempre seré yo». Laura sintió una punzada en su pecho, pero se negó a mostrar debilidad.
y mira cómo resultó, Valeria. Tienes a Darío, pero no tienes su respeto ni su lealtad. Solo eres un peón más en el juego de Isabel. Y cuando ya no le seas útil, te desechará como a todos los demás. La conversación se cortó abruptamente cuando Darío apareció en la puerta. Su rostro mostraba confusión al ver a ambas mujeres frente a frente. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando a Laura y luego a Valeria. Tu esposa vino a acusarme de cosas ridículas, dijo Valeria, intentando sonar inocente, aunque su voz tenía un filo cortante. Laura lo miró directamente, su voz firme. He descubierto todo, Darío. Sé lo que han estado haciendo tú, Valeria e Isabel. No me quedaré callada. Darío intentó acercarse a ella, pero Laura levantó una mano para detenerlo. No te acerques a mí. He soportado suficientes mentiras. Esto se acaba aquí. Valeria, viendo que la situación se le escapaba de las manos, se volvió hacia Darío. ¿Vas a permitir que ella te hable así? ¿Vas a dejar que arruine todo lo que hemos construido? Pero Darío, por primera vez, no respondió de inmediato. Algo en la mirada de Laura, la verdad inquebrantable que veía en sus ojos, lo hizo detenerse. Durante años, había sido un hombre débil, fácilmente manipulado por las personas que supuestamente lo amaban. Pero ahora, enfrentado a la dura realidad, no pudo evitar sentir que todo lo que había hecho estaba mal. Laura, déjame explicarlo. No es lo que parece, comenzó a decir, pero Laura lo interrumpió. ¿No es lo que parece? Entonces dime, Darío, ¿qué es? ¿Qué excusa tienes para robarle a tu propia empresa, para traicionarme con mi mejor amiga? ¿Qué justificación puedes darme ahora? Su voz estaba cargada de dolor y furia contenida. Darío se quedó en silencio, incapaz de responder. La verdad estaba allí, desnuda y cruda, y no había palabras que pudieran redimirlo. Laura, viendo que no había más que decir, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su auto. Esto no ha terminado, Darío. Ni para ti, ni para Isabel, ni para Valeria. Prepárense para enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Esa noche, mientras Laura y Mateo revisaban la evidencia que habían recolectado, una idea controversial comenzó a formarse en la mente de Laura. ¿Y si damos un paso más?, sugirió, con una chispa en sus ojos. ¿A qué te refieres?, preguntó Mateo, intrigado por el tono de Laura. Isabel siempre ha estado un paso por delante, controlando a todos desde las sombras. Pero, ¿qué pasaría si la sacamos de su zona de confort? ¿Qué pasaría si hacemos público lo que hemos descubierto antes de que ella pueda reaccionar?, propuso Laura, su voz llena de una determinación peligrosa. Mateo entendió inmediatamente a lo que Laura se refería. Estás hablando de exponernos también, de llevar esta guerra a la luz pública. Sería arriesgado, pero también podría ser la única forma de derrotarla. Laura asintió. Isabel ha jugado con nuestras vidas como si fuéramos sus peones. Es hora de poner las cartas sobre la mesa y mostrarle que no tiene el control que cree tener. La decisión estaba tomada. En lugar de mantener todo en silencio y en las sombras, Laura decidió llevar la batalla al terreno más peligroso de todos, la opinión pública. Era un movimiento arriesgado, pero uno que creía necesario para finalmente destruir el imperio de mentiras que Isabel había construido. Esa misma noche, Laura grabó un video en el que relataba su historia, mostrando las pruebas de los crímenes de Darío y Valeria, y revelando el papel que Isabel había jugado en todo. Lo subió a una plataforma en línea bajo un seudónimo, asegurándose de que se distribuyera ampliamente. La noticia se volvió viral rápidamente, generando una controversia que nadie podría ignorar. El impacto fue inmediato. Los medios se abalanzaron sobre la historia, y la imagen pública de la familia de Darío comenzó a desmoronarse. Isabel, furiosa y desesperada, intentó contener el daño, pero era demasiado tarde. El escándalo había estallado, y ya no había manera de controlarlo. La tensión crecía cada día que pasaba, y Laura sabía que había cruzado un punto de no retorno. Pero en lugar de sentir miedo, sentía una extraña calma. Sabía que la verdad estaba de su lado, y estaba lista para lo que viniera. Laura observaba las noticias en la televisión, viendo cómo su plan se desplegaba. Mateo, sentado a su lado, le preguntó si estaba lista para la batalla final. Laura, con la mirada fija en la pantalla, asintió. Lo estoy, Mateo. Esto es solo el comienzo. El escándalo estalló como una bomba,
sacudiendo los cimientos de la familia de Darío y destruyendo la reputación que Isabel había construido meticulosamente durante años. Laura observaba cómo el mundo que su suegra había controlado con mano de hierro comenzaba a desmoronarse. Las noticias sobre el desfalco, las manipulaciones y las traiciones dominaban los titulares, y cada nueva revelación aumentaba la presión sobre Isabel, Darío y Valeria. Isabel, furiosa por haber perdido el control, trató desesperadamente de contener el daño. Convocó a una reunión familiar en la mansión, un último intento por reunir a sus aliados y tramar un plan que salvara lo que quedaba de su imperio. Cuando Darío y Valeria llegaron, encontraron a Isabel caminando de un lado a otro en el salón principal, con el rostro desencajado por la ira. «Todo esto es culpa de esa estúpida», dijo Isabel, refiriéndose a Laura con veneno en la voz. «Creí que podríamos manejarla, pero se ha vuelto más peligrosa de lo que imaginé. Tenemos que actuar rápido antes de que sea demasiado tarde». Valeria, que había perdido toda su confianza después de la revelación pública, se sentó en silencio, incapaz de mirar a Isabel a los ojos. «Isabel, lo que hicimos, quizás fue demasiado lejos. La gente está empezando a hablar, y no podremos detenerlo». Isabel se giró hacia ella, con una furia que pocas veces había mostrado. ¿Estás sugiriendo que me rinda? Nunca. No después de todo lo que he hecho para mantener esta familia en la cima. Darío, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Madre, tal vez Valeria tiene razón. Hemos perdido. Laura tiene todas las pruebas. No hay manera de escapar de esto. Deberíamos buscar la forma de minimizar el daño, pero no podemos seguir luchando». La mirada de Isabel se endureció al escuchar las palabras de su hijo. «No puedo creer que estés dispuesto a rendirte, Darío. Todo lo que he hecho ha sido por ti, para que tuvieras un futuro brillante. ¿Y ahora quieres dejar que una mujer despechada lo destruya todo?» Darío bajó la mirada, avergonzado. Había vivido toda su vida bajo la sombra de su madre, y por primera vez, se daba cuenta del peso que esa sombra había tenido sobre él. No es solo Laura. Es todo lo que hemos hecho. Ya no podemos seguir fingiendo que somos intocables. En medio de esta confrontación familiar, Laura y Mateo se preparaban para la batalla final. Sabían que Isabel no se rendiría fácilmente, y estaban listos para enfrentarse a cualquier cosa que ella intentara. En su despacho, Mateo había reunido un equipo legal de élite, dispuesto a llevar el caso a los tribunales si era necesario. «Laura, estamos listos», dijo Mateo mientras revisaba los últimos documentos. «Todo está preparado para la audiencia preliminar. Isabel no podrá ocultar nada de lo que ha hecho». Laura, sentada frente a él, asintió con determinación. «No voy a detenerme hasta que Isabel pague por todo. No solo por lo que me hizo a mí, sino por todo el daño que ha causado a tantas personas. Esto no se trata solo de justicia personal, Mateo. Es algo más grande». Mateo la miró con admiración. Había visto cómo Laura se transformaba de una mujer devastada por la traición en una guerrera implacable. «Tienes razón, Laura. Esto es más grande que nosotros. Pero también quiero que sepas que después de todo esto, quiero que tengas lo que mereces. No solo justicia, sino la recompensa por todo el dolor que has soportado». Los días que siguieron fueron caóticos. Isabel intentó todo lo que estuvo a su alcance para desacreditar a Laura y minimizar el impacto del escándalo, pero la verdad ya estaba fuera de su control. Las pruebas de Mateo eran irrefutables, y cada intento de Isabel por cambiar la narrativa fracasaba estrepitosamente. El día de la audiencia llegó, y la tensión en la sala del tribunal era palpable. Isabel, con un semblante altivo, intentó mantener su dignidad mientras los abogados de Laura presentaban las pruebas. Pero a medida que el caso se desarrollaba, quedó claro que Isabel estaba acorralada. El juez, después de escuchar los testimonios y revisar las pruebas, dictaminó que Isabel y Darío debían ser procesados por fraude, desfalco y conspiración. Valeria, que había colaborado con las autoridades en un intento desesperado por reducir su sentencia, fue condenada a prisión. Isabel, sin embargo, no mostró arrepentimiento. Su orgullo y su odio hacia Laura eran evidentes en cada mirada que le lanzaba. Pero lo más controvertido aún estaba por venir. Mateo había preparado una sorpresa que nadie esperaba. Al final de la audiencia, presentó un documento que cambió todo el rumbo del caso. Resultó que Isabel había firmado, años atrás,
un acuerdo prenupcial secreto que garantizaba a Laura una parte significativa de los bienes familiares en caso de divorcio, un acuerdo que Isabel nunca había revelado a Darío, ni siquiera a Valeria. Cuando el juez ordenó la ejecución del acuerdo, Laura se convirtió en la dueña legal de una gran parte de la fortuna familiar, una fortuna que Isabel había luchado toda su vida por proteger. La cara de Isabel, al escuchar la sentencia, fue una mezcla de incredulidad y rabia. Había perdido todo. Laura, en cambio, mantuvo su compostura. Había ganado más de lo que esperaba, no solo en términos materiales, sino también en la lucha por recuperar su dignidad y su vida. Al salir del tribunal, la prensa se agolpaba para obtener declaraciones, pero Laura se limitó a decir: esto no es solo una victoria para mí. Es una victoria para la verdad y la justicia. Y para todas las personas que han sido víctimas de aquellos que creen que están por encima de la ley. En los días siguientes, la vida de Laura cambió drásticamente. Con la fortuna que ahora poseía, decidió invertir en organizaciones benéficas y en proyectos que ayudaran a otras mujeres que, como ella, habían sido traicionadas y manipuladas. Mateo, siempre a su lado, la apoyaba en cada paso. Pero la historia no terminó ahí. En un giro controvertido, Laura decidió hacer una oferta que sorprendió a todos. Compró la empresa familiar que Isabel y Darío habían intentado destruir, y la convirtió en un imperio financiero mucho más grande de lo que alguna vez había sido. Isabel, desde su celda, observaba impotente cómo la mujer a la que había despreciado y subestimado, se convertía en una de las empresarias más poderosas del país. El final llegó con una última confrontación. Isabel, en su último intento por recuperar algo de su antigua vida, solicitó ver a Laura. Cuando Laura entró en la fría sala de la prisión, encontró a una Isabel derrotada, pero aún llena de rencor. «Vas a quedarte ahí, mirándome con lástima», dijo Isabel, con la voz áspera y rota. ¿Crees que ganaste, Laura? ¿Qué puedes reemplazarme en el mundo que construí? Laura, manteniendo la calma que había desarrollado en los últimos meses, se sentó frente a ella. «No estoy aquí para reemplazarte, Isabel. Estoy aquí porque quiero que sepas que, a pesar de todo lo que hiciste, no lograste destruirme. Y no lograste destruir lo que era bueno en esta familia. Darío puede rehacer su vida, lejos de tu influencia. Valeria tendrá que enfrentar sus propios demonios. Y yo he encontrado la paz». Isabel la miró con odio. ¿Paz? ¿Después de todo lo que has hecho? Sí, Isabel. Paz. Porque, a diferencia de ti, no estoy obsesionada con el control. No necesito destruir a los demás para sentirme completa. He aprendido que la verdadera fuerza no viene del poder, sino del perdón. Y te perdono, Isabel, no porque lo merezcas, sino porque yo lo necesito. Isabel, por primera vez, no supo qué decir. Laura se levantó, preparada para irse, pero antes de salir, miró a Isabel por última vez. Tu tiempo se acabó, Isabel. El mío apenas comienza. La historia concluye con Laura mirando al futuro, una mujer más fuerte y poderosa de lo que jamás imaginó ser. Había recuperado su vida, su dignidad, y ahora poseía una fortuna que usaba no solo para su beneficio, sino para ayudar a otros. El pasado había quedado atrás, y Laura estaba lista para escribir un nuevo capítulo, uno en el que ella tenía el control, pero esta vez, de la mejor manera posible. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y, si has pasado por una situación similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.